Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Disculpas por las fallas técnicas y el no haber podido continuar la transmisión. Aquí estoy comenzando de nuevo y las disculpas del caso. Voy a retomar el tema. Si alguno se conecta en estos momentos, pues sería muy grato, y si no, queda grabada esta transmisión para que usted pueda escucharla en el momento que usted desea hacerlo. Estaba hablando que uno de los grandes temas de la Biblia es la obediencia, y es un tema muy importante porque desde el principio de Génesis nosotros observamos cómo el primer pecado fue precisamente fue contra la obediencia. Dios dio una orden que podían comer de todos los árboles, ¿verdad? Excepto el que él dijo: de este no comerás. Y fue precisamente lo que hizo Adán y Eva: comer, desobedecer. Y estábamos viendo que la, la definición sencillita de obediencia es estar sumisos a los mandatos de alguien que tiene autoridad. En este caso, Dios es el que tiene toda la autoridad, porque Él es nuestro creador, y no solamente es nuestro creador, sino que también nos compró por un alto precio, la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces Él demanda obediencia, y en Génesis nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Adán y Eva, ellos deciden desobedecer, ellos deciden ser desobedientes al mandato de Dios y comen del árbol que no les está permitido. Y de esa manera, no solamente se van ellos a privar, ¿verdad?, de la bendición de estar en el huerto del Edén, sino que se van a privar de aquella comunión tan preciosa que tenían con Dios, donde Dios salía todas las tardes a hablar con ellos, y son expulsados del huerto del Edén. Pero lo que es más tremendo es que, al ser ellos los primeros seres humanos, nos representan a toda la humanidad, y lo que ellos hicieran iban a tener una repercusión sobre la humanidad en todos los tiempos. De tal manera que todos nacemos con una tendencia al pecado, ¿verdad? Con una tendencia pecaminosa, porque Adán y Eva, con su pecado y con su rebelión a Dios, metieron, ¿verdad?, a la humanidad en pecado. Y tanto es así, ¿verdad?, que uno puede decir: bueno, pero aunque se ve ahí el acto de desobediencia, aunque se ve que Dios dio sus mandatos y ellos desobedecieron, pero no lo dice explícitamente. Claro que sí, porque luego Romanos, el libro de Romanos, y bueno, quiero agradecer a los que se han reconectado y han vuelto están en vivo en este momento en el video. Quiero agradecerles, un abrazo. En Romanos capítulo 5, libro de Romanos, si usted me puede acompañar, capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice así: porque así que como por la... vamos a ver. Sí, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Liliana, un abrazo, y a Carlitos también. Qué bueno que nuevamente se conectaron, y de nuevo las disculpas por todo el atraso del tiempo. Bueno, aquí la Biblia dice, nos aclara en Romanos 5:19 que definitivamente fue un acto de desobediencia el de Adán, ¿verdad? Y dice: porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Él desobedeció y todos hemos sido constituidos pecadores. Pero hubo un segundo Adán, ¿verdad? Un segundo Adán que obedeció en todo para que nosotros fuéramos salvados, ¿verdad? Dice el texto: así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. Entonces, vemos cómo la Biblia, aquí en Romanos, claramente, ¿verdad? Nos dice que Adán cometió el pecado de desobediencia. Esa desobediencia metió al mundo entero en transgresión, ¿verdad? Que por eso tuvo que venir un segundo representante de la raza humana, que es Jesucristo, y él sí obedecer en todo, ¿verdad? Para que tuviéramos salvación. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, ¿verdad? El verso 12 y el verso 14, vamos a leerlo. El verso 12 y el verso 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? La desobediencia de Adán nos sumió a todos en el pecado, en la muerte espiritual, ¿verdad? En el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en todos los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, figura de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos que Romanos nos dice claramente, ¿verdad?, que la obediencia para Dios es tan importante que cuando Adán desobedeció, recogió serias consecuencias, ¿verdad? Se cortó la comunión con Dios, entró en un estado de separación de Dios, de muerte espiritual. Al estar en ese estado ya Dios no caminaba con ellos, ¿verdad? Como lo hacía en el huerto, los echó fuera del huerto, y como si fuera poco, su pecado nos ha afectado a todos los seres humanos. Solamente en Jesucristo, que obedeció al Padre en todo, ¿verdad?, como segundo representante de la raza humana, nosotros tenemos salvación. Entonces, ¿por qué es tan grande este tema de la Biblia, tan importante la obediencia? Porque, hermanos, desde el principio se señala que Dios da órdenes y Él, como supremo, las da, y nosotros tenemos que someternos a la voz de Dios. Adán no lo hizo, y hasta el día de hoy usted y yo y todos los seres humanos estamos bregando con las consecuencias de un mundo bajo maldición, ¿verdad?, a través del pecado de Adán. Solamente en Jesucristo nosotros venimos a restaurarnos espiritualmente. Pero vemos entonces cómo ese pecado de faltar a la obediencia a Dios, de desobediencia, ese pecado de allá desde la creación del mundo, viene retomándose en el Nuevo Testamento, en Romanos, y un abrazo, gloria a Dios, viene retomándose de nuevo en el Nuevo Testamento y trasciende, ¿verdad? Trasciende a toda la raza humana. Toda la raza humana está bajo la maldición del pecado porque ahí la metió Adán. ¿Y por qué la metió Adán? Jenny, bendiciones. ¿Y por qué la metió Adán a la humanidad entera en esa condición? Por no obedecer a Dios. Entonces, la obediencia es algo sumamente importante, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que sería la importancia de la obediencia, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Ya vemos que es un tema importante porque hasta el día de hoy nosotros estamos recogiendo las consecuencias de un acto de desobediencia, ¿verdad? Lucas 6, Lucas capítulo 6. Versículo 46, un versículo pequeño, pero qué pregunta tan fuerte, ¿verdad? Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, en este versículo, hermanos, nosotros nos damos cuenta de la importancia de la obediencia, ¿verdad? No tiene ninguna afectación ni ninguna importancia el golpearse el pecho y llenarse la boca de Señor aquí, Señor allá, ¿verdad?
si estamos en desobediencia. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, la esencia de la vida cristiana es la obediencia a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios es nuestra obligación. Y nosotros tenemos un ejemplo maravilloso que luego vamos a hablar de eso, ¿verdad? Cómo Jesucristo obedeció completamente al Padre, muriendo incluso en la cruz del Calvario, ¿verdad? Obedeció hasta las últimas consecuencias. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo, que Él todo lo hizo para que nosotros sigamos sus huellas. Entonces Jesús nos está enseñando cómo obedecer al Padre. Y nosotros por eso debemos obedecer a Dios. Y como dice este versículo, no se trata solamente de decir Señor, se trata de hacer lo que Él dice. Si usted puede subrayar ese versículo, ¿verdad? Póngalo con ahí, con Pilot, porque es un versículo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Es un reto y es algo que nos indica qué tan real es nuestra entrega y nuestra conversión al Señor, ¿verdad? Hermanos, para el cristiano la obediencia es cumplir con todo lo que Dios nos ha ordenado. Esta es otra definición similar a la primera. La primera es que obediencia es estar sumisos a los mandatos de alguien que tiene autoridad, en este caso es Dios. Bueno, hermanos, para nosotros los cristianos, obediencia es cumplir con todo lo que Dios nos ha ordenado. Y es lo que dice el texto. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo, verdad? Es fundamental, hermanos. Es fundamental que nosotros como cristianos, ¿verdad? Vivamos en obediencia. Procuremos, hermanos, todo lo que está a nuestro alcance para vivir en obediencia. Ahora, déjeme mencionarle algo que es muy importante con respecto a la obediencia y es obedecer de buena voluntad. Obedecer de buena voluntad. Porque nosotros podemos obedecer de mala gana. Nosotros podemos obedecer al Señor porque no queda mal, ¿verdad? Porque de ahí Dios lo dice y ¿qué me queda? No me queda otra que obedecer. Podemos hacerlo porque tenemos miedo a que Dios nos discipline y nos castigue. Bueno, voy a obedecer porque yo tengo miedo de que Dios me castigue, Dios me discipline. Bueno, en realidad, hermanos, nosotros debemos de obedecer a Dios con una motivación diferente, aunque tenemos que tener temor a Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos de obedecer al Señor de buena voluntad, con la mayor disposición de nuestro corazón, ¿verdad? Juan 14, vamos a ir al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Versículo 21. San Juan 14, versículo 21. Espero que ya usted lo haya encontrado. Tiene San Juan capítulo 14, muy bien. Comencemos más bien leyendo el verso 15, por favor. El verso 15 dice así. Y está hablando el Señor Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me amáis, obedeced. Acuérdese que la obediencia es cumplir con lo que Dios nos manda, cumplir con lo que Dios nos ordena. Entonces Cristo dice, si ustedes me aman, obedézcanme las palabras que yo les estoy dando, los nuevos mandamientos que nos da el Señor Jesucristo. Obedézcanme. Entonces, hermanos, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la actitud correcta para obedecer al Señor? El amor. El amor. Obedezco porque amo a Dios.
Si bien es cierto, el temor de Dios debe estar en mi corazón. Si bien es cierto, Dios disciplina a sus hijos cuando desobedecen. Si bien es cierto, Dios castiga a sus hijos cuando están en pecado. Todas esas cosas son ciertas, pero la actitud correcta para obedecer a Dios es el amor a Dios. Dios dice, ¿me amas? Sí, claro, Señor, te amo. Obedézcame. Guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Vea el verso 21. El verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, hermanos, a veces es muy lindo cantarle al Señor, ¿verdad? Es muy lindo decirle al Señor, te amo. Pero si ese cantarle al Señor, te amo, no está respaldado por una vida de obediencia al Señor, son solo palabras, hermanos, son solo palabras, porque aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y vea qué lindo, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, vea cómo insiste San Juan 14 en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Vea el verso 24. Vea el verso 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. De nuevo, 3 veces, el que me ama, me va a obedecer, va a guardar mis palabras, dice Cristo, ¿verdad? Pero vea qué promesa más linda, dice, mi Padre le amará, y vendremos a Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahora vea qué tremendo el verso 24, hermanos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí no hay donde perderse, ¿verdad? Alguien dice que ama a Dios. Si ama a Dios, va a obedecer la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, el que no me ama no va a guardar mis palabras. Puede ir a la iglesia, puede andar con una Biblia gigante debajo del brazo, puede incluso ofrendar, puede hasta tener un vocabulario cristiano, pero si su vida no es una vida de obediencia a la palabra del Señor, esa persona no ama a Dios. Esa persona no ama a Dios, no es un creyente genuino aún. No ama a Dios. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama es desobediente. Y dice el Señor Jesucristo, no solo me desobedece a mí, sino desobedece al Padre, que es el que me ha dado las palabras. Vea qué tremendo, ¿verdad? Pero vea cómo 3, 4 veces insiste, ¿verdad? Verso 15, verso 21, verso 23. Insiste en que la obediencia debe ser el motor, el móvil, ¿verdad? Para nuestra obediencia al Señor. Cuando no amamos a Dios, obedecer a Dios se hace algo tedioso, una carga. Y eso significa, hermanos, que no hay amor de Dios en nuestro corazón. El creyente verdadero, cuando desobedece a Dios, se siente mal. Cuando ha desobedecido la palabra del Señor, se siente mal. Y tiene que venir al Señor y pedir perdón y que la sangre de Cristo lo limpie y que le capacite para vivir en obediencia, porque se siente mal, porque ama a Dios y sabe que le ha ofendido desobedeciendo. Pero el que no es un creyente genuino, vive constantemente desobedeciendo a Dios y hasta justificando su pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, la obediencia es vital, porque la obediencia es una de las señales más grandes, oiga, de las señales más grandes, si de verdad amamos a Dios y si de verdad somos cristianos. Fíjese usted qué tan serio es esto de la obediencia en la Biblia, ¿verdad? Es sumamente serio, ¿verdad? Ahora, hermanos, permítanme leer un pasaje que es muy importante, donde Dios habla de la obediencia. 1 Samuel, vamos a 1 Samuel.
1 Samuel capítulo 15. Primera Samuel capítulo 15. Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice así, todos conocemos el trasfondo, ¿verdad? Samuel se atribuyó algo que no le correspondía. Samuel, al ver que, Saúl, el rey Saúl, al ver que Samuel el profeta no llegaba a ofrecer un sacrificio, y al ver que el pueblo le estaba desertando, ¿verdad? Porque el profeta Samuel se tardaba, decidió él mismo ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Y no solo eso, sino que en otra ocasión también volvió a hacer lo mismo al dejarse unas ovejas, ¿verdad? Que no le correspondían dejárselas, porque la orden del Señor era que no perdonaran absolutamente nada del pueblo que conquistaran. Entonces, dos actos de desobediencia tremendos. Pero el segundo, el usurpar el lugar del profeta, el decir, yo soy el rey, ¿qué importa? Voy a hacerlo el profeta. No debía, ¿verdad? No puede usurpar el lugar que Dios le ha dado a un hombre. Y entonces ofrece un sacrificio, vea lo que Dios le dice, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces vea qué tremendo, aquí dice que no importa los sacrificios que usted y yo podamos hacer, si no estamos en obediencia al Señor le complace más la obediencia que cualquier sacrificio que podamos hacer. Y el verso 23 nos dice a qué es semejante el acto de desobedecer a Dios. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, porque rebelión es desobediencia. Rebelión es cuando Dios dice una cosa y yo hago otra, ¿verdad? O, como en el caso de Saúl, la hago a mi manera y no a la manera de Dios. Eso es rebelión. Entonces Dios dice que ese pecado de rebelión, ese pecado de no obedecer las palabras del Señor, es como pecado de adivinación. Y no solo eso, dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Vea las consecuencias, primero con Adán. Ve aquí las consecuencias con Saúl, ¿verdad? Desechaste mis palabras, dice Dios, no las obedeciste, entonces yo te desecho a ti. No serás rey, ¿verdad? Y Saúl argumenta a Samuel, mira, pero yo le estoy ofreciendo un sacrificio al Señor y todo. Sí, pero lo estás haciendo como a ti te da la gana. Eso es el profeta, el único autorizado para hacerlo. Así que esa obstinación que tú tienes es igual al pecado de idolatría. Y esa rebelión que tienes de contradecir las palabras de Dios, de desobedecerlas, es como el pecado de adivinación, o sea, es sumamente serio ante el Señor. Y este es otro versículo, hermanos, estos son dos versículos que deberían estar señalados en nuestra Biblia también, ¿verdad? Y dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿verdad? Entonces este es un versículo, y el que sigue también es tremendo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que la desobediencia
es un pecado tremendo. La obediencia es lo que Dios nos manda. Si amamos a Dios, si usted y yo amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Llamita, bendiciones. Si usted y yo amamos a Dios, lo vamos a obedecer, ¿verdad? Y no va a ser una carga para nosotros. Ahora, no somos perfectos. No somos perfectos en nuestra obediencia al Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, no seremos perfectos en nuestra obediencia al Señor. Vamos a fallar en algunos momentos, ¿verdad? A veces queremos someternos al Señor y fallamos, desobedecemos, ¿verdad? Pero en el creyente verdadero esas son excepciones. El creyente verdadero tiene un deseo profundo de obedecer a Dios, y cuando desobedece es por nuestra imperfección humana y nos sentimos mal y corremos a pedirle perdón al Señor. Pero el creyente verdadero no vive en continua desobediencia al Señor. El creyente verdadero no vive en continua rebelión al Señor. El creyente verdadero ama a Dios, y porque lo ama, quiere obedecerle, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, hermanos. Vale la pena ir a Mateo capítulo 5. Vale la pena ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice así. Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Dios nos manda a hacer sal, que preservemos y demos sabor a este mundo, y nos manda a hacer luz, que alumbremos las tinieblas de la gente. Y esto solo es posible cuando nosotros estamos caminando en obediencia, porque amamos a Dios, y ese amor de Dios también nos lleva a obedecer su palabra y a servirle. Y dice que estas buenas obras, que son producto de la obediencia y de un amor al Señor, dice el verso 16, glorifican al Padre que está en los cielos. Entonces vea qué bonito, qué importante es hermanos, vivir en obediencia al Señor. Es importantísimo, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que fuéramos a un pasaje en la Escritura que es fuerte, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículo 20 en adelante. Mateo 7, 20 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 20 en adelante. Mateo 7, 20 en adelante dice así, si ya lo encontró. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, la persona se conoce por sus frutos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué versículo más tremendo. Hermanos, están llenas las iglesias cristianas de gente que dice Señor, Señor, y levanta las manos, pero no están haciendo la voluntad de Dios. No obedecen la palabra de Dios, ni siquiera los más mínimos mandamientos que nos da el Señor Jesucristo y el Señor a través de las epístolas de Pablo, de Pedro, cosas tan fundamentales, ¿verdad?, de las cuales vamos a hablar luego. Pero entonces no se trata de decir Señor, Señor.
con decir Señor, Señor, no se va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, aquí viene algo muy importante, porque la Biblia no se contradice, se complementa. La Biblia dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, pastor, ¿cómo dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo? Y aquí dice que no todo el que dice Señor, Señor. Bueno, porque cuando dice no todo el que invoca el nombre del Señor, está hablando de una invocación viva, verdadera, que sale de lo profundo del corazón diciendo Señor, declarando a Jesucristo como Señor, a quien va a dar ahora obediencia. Esto nos lleva a otra cosa. Hermanos, a veces somos muy ingenuos, ¿verdad? Al solicitarle a alguien, o al creer que alguien, porque hace una oración de fe, ya es cristiano, ¿verdad? Y ya va a entrar al cielo. Nosotros extendemos la invitación. Nosotros le decimos a la gente que se arrepienta de su pecado y que busque a Cristo como el Salvador de su vida. Y hasta los guiamos en oración, ¿verdad? Para que lo hagan, confesando que son pecadores, confesando que Cristo es el Señor que puede perdonar sus pecados. Pero nosotros no sabemos qué tan legítimamente esa persona está haciendo esa oración. Nosotros no conocemos las intenciones del corazón. Nosotros no sabemos si a veces la persona hace la oración recibiendo a Jesucristo en su corazón, tal vez para dejarnos a nosotros tranquilos. O voy a repetir la oración ya para que esta persona se vaya y me deje tranquilo. O a veces lo hace sin ni siquiera saber ni entender lo que está haciendo. Y una de las formas de saber qué tan real es esa fe que tiene esa persona al hacer esa oración es si continúa, es si nace en esa persona un deseo de ahora quiero congregarme, quiero conocer la Biblia, ¿a dónde es que va usted? Yo quiero oír, algo ha sucedido en mi vida. Esas son las evidencias, los frutos, ¿verdad? Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces no es un asunto de repetir una oración con los labios. Si esa oración la hace la persona desde lo más profundo, más genuino de su vida, haciendo un verdadero compromiso con Cristo, y hay fruto los días subsiguientes, meses subsiguientes, hay fruto, podemos decir, esa persona es verdaderamente cristiana. Porque dice aquí, por sus frutos, verso 20, los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? ¿Cómo sabemos que alguien es genuinamente cristiano? ¿Cómo sabemos si nosotros somos genuinamente cristianos? Porque amamos a Dios y queremos obedecerle. La obediencia en nuestras vidas, la obediencia al Señor, es una señal inequívoca de que de verdad hemos nacido de nuevo, de que de verdad Cristo es el Salvador de nuestra vida, de que de verdad somos cristianos, hermanos, ¿verdad? Cristianos genuinos. Porque oiga lo que sigue diciendo, ¿verdad? Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nosotros, hermanos, los seres humanos, somos muy ingenuos, ¿verdad? Nos dejamos llevar porque una persona haga milagros y que los haga en el nombre del Señor. Nos dejamos llevar porque una persona profetice cosas que la mayor parte de las veces no pegan, ¿verdad? Pero nos dejamos llevar porque una persona se diga profeta y profetice. Nos dejamos llevar por los milagros. Nos dejamos llevar si alguien ahí está practicando liberaciones, echando fuera demonios, que muchas veces es una manipulación emocional. Y nos dejamos llevar por eso y decimos, y admiramos a aquella persona. ¿Qué nos dice el Señor? No es así que nos damos cuenta si alguien es de Dios. Verso 20, por sus frutos los conoceréis. Es el fruto de esa persona. Es, si vemos en esa persona, un genuino amor a Dios que lo lleva a obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, no nos dejemos apabullar por
por cosas externas, ¿verdad? Ahora hay mucha persona, ¿verdad?, que profetiza lo que se le antoja, que anda echando fuera demonios, que anda haciendo milagros y dice que en el nombre del Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice, no te dejes maravillar por eso, porque dice que en la presencia del Señor muchos le van a decir, Señor, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, pero yo eché fuera demonios, pero en tu nombre hice muchos milagros. Y mire, a mí, yo me escalofrío cuando leo esto. Verso 23, y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ahora usted como me escalofrío yo leyendo esto, ¿verdad? Aléjense de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Hoy vemos tantos mercaderes del Evangelio, ¿verdad?, que sus vidas están en completa desobediencia al Señor, pero ellos siguen ahí proclamándose profetas, apóstoles, haciendo milagros, pero sus vidas son un caos completo, ¿verdad? Y sigue diciendo, estamos hablando de la obediencia. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, hermanos, ¿y de cuáles palabras está hablando? De todo el sermón del monte. Gracias, José Joaquín, gracias. Sí, hubo un problema fuerte aquí con el internet. Apenas vi ya que decía la señal ya estaba correcta, entonces recomencé esto. Le agradezco mucho que me retroalimente, que ya la transmisión está bien. Muchas gracias, José Joaquín. Y qué bendición tenerlo acá de nuevo en esta otra parte. Bueno, ¿cuáles palabras son las que dice el verso 24? Hermanos, todo lo que el Señor Jesús enseñó, todo lo que está de ahí para atrás, todo el sermón del monte, acerca de la oración, acerca de las ofrendas, acerca de las limonas, acerca del adulterio, acerca de los deseos de los ojos, acerca de coger lo ajeno, acerca de la misericordia, todo lo que el Señor está hablando, acerca de tener una vida que lleve fruto y de obediencia. Entonces dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es decir, las obedece, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vea qué tremendo. La persona que obedece al Señor, la persona que obedece las palabras del Señor, acuérdese que la definición de obediencia que di es, para el cristiano obediencia es cumplir con todo lo que Dios nos ha ordenado, con todo lo que Dios nos ordena a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y de los apóstoles de la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Los apóstoles bíblicos. Y entonces, dice aquí, hermanos, que el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es un ser humano prudente, es un creyente, una mujer, un hombre prudente, porque al obedecer a Dios, hermanos, no hay nada más prudente en este mundo que vivir en obediencia a Dios. Dice que aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan los ríos, soplen los vientos, golpeen contra nuestra casa, aunque vengan pestes, epidemias, duelos, situaciones económicas difíciles, no vamos a caer. No vamos a caer. ¿Por qué? Porque estamos fundados sobre la roca al obedecer las palabras del Señor. Pero qué triste, dice, pero cualquiera, verso 26, que me oye estas palabras y no las hace. Ahora que estamos estudiando Santiago, y vamos a hablar de eso en una de estas predicaciones de los domingos, pero Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Aquí dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, puede ir todos los domingos al culto, puede escuchar todas las predicaciones, puede leer la Biblia todos los días, pero si no las hace, le voy a comparar, dice el Señor Jesucristo, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, claro, estaba con el pelo parado, ¿verdad?, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, amados hermanos, la obediencia es algo tan importante, la obediencia a Dios. Es algo tan importante que lo vemos desde el principio de la creación, ¿verdad? Dios establece palabras para que sean obedecidas por Adán. Adán nos mete a toda la humanidad en esta situación por desobediencia. Lo vemos en el rey Saúl, qué triste el fin del rey Saúl por hacer las cosas a su manera, desobedecer a Dios y hacer las cosas no como Dios las dice, ¿verdad? Y este es un asunto tremendo, ¿verdad? Uno puede sacrificarse por hacer algo que Dios dice a la manera nuestra y no como Dios lo dice y no vale nada, es rebelión. Y luego, hermanos, vemos aquí las palabras tremendas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde nos motiva una y otra vez: si me amas, obedeces, si me amas, obedeces, si me amas, obedeces, ¿verdad? Y si me amas y me obedeces, vendremos mi Padre, yo y el Espíritu Santo, dice Jesús, a hacer morada en ti, a bendecirte, ¿verdad? A bendecirte, a manifestar nuestra presencia en ti. Y hermanos, entonces vemos en este pasaje tremendo, ¿verdad? Tremendo, cómo primeramente empieza a decirnos, no es un asunto de dones, es un asunto de frutos. La persona llena del Espíritu Santo no es necesariamente los dones la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es el fruto, la obediencia, la señal genuina, una señal genuina que somos hijos de Dios, es el deseo de obedecer a Dios. Por supuesto que vamos a fallar muchas veces, pero está ese deseo de obedecer al Señor. ¿Por qué? ¿Qué nos guía? Amor, amo a Dios, no quiero estar en desobediencia con Dios, ¿verdad? Dice aquí, no se trata de cosas sobrenaturales, se trata, muéstrame tu obediencia, no tus dones, tu obediencia al Señor, ¿verdad? Y es tremendo, ¿verdad? Dice el Señor, el que oye mi palabra y no lo obedece es una persona insensata. Insensata, está edificando sobre la arena y será grande su ruina. ¿Por qué? Porque no es creyente. Un creyente no puede ser desobediente toda su vida. Eso demuestra que no es creyente, que él cree que es creyente, pero no lo es, porque no tiene ese deseo interno que produce el Espíritu Santo en los hijos de Dios, no tiene ese amor que produce el Espíritu Santo hacia Dios, que nos guía a la obediencia. Entonces dice, esas personas que viven en desobediencia constante, su ruina, hermanos, no solamente será aquí una ruina moral, una ruina en todas las áreas de su vida, sino la ruina eterna, ¿verdad? De la perdición eterna, hermanos. Entonces, esto es serio, esto es muy serio. Uno de los más grandes mandamientos que nosotros debemos obedecer se encuentra en Mateo 5. Mateo 5, ahí mismo, hacemos para atrás, ¿verdad? Un poquito. Mateo 5, versículo 13 al 16. Mateo 5, capítulo 13 al 16. Me dice amén cuando ya lo tengan. Yo por la fe voy a escuchar sus palabritas ahí diciendo amén. Bueno. Mateo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, ya lo leímos, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, dice el 14, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el 16, ¿verdad? Porque esto es, hermanos, lo que realmente agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la obediencia es cosa seria es la obediencia, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo máximo de obediencia? Nuestro Señor Jesucristo. Vean qué lindo, vaya conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Evangelio San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, verso 46.
Vamos a ver acá. Perdón. Juan 6, verso 38. Juan 6, verso 38. Vea lo que dice el Señor Jesucristo. Porque he descendido del cielo, dice el Señor Jesucristo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo, además de que Él debe ser nuestro modelo a seguir, además de que puesto los ojos en Jesús, es el ejemplo de Jesús el que debemos imitar y seguir. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo descendí del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la de mi Padre. Y el Señor Jesucristo, todo su ministerio, toda su vida fue obedecer al pie de la letra la voluntad del Padre, obedecer al pie de la letra la voluntad del Padre. Es muy impactante cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 26, si usted puede buscarlo. Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36. Es muy impactante este pasaje. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, Mateo 26, 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego en el versículo 42 vuelve a orar el Señor Jesús en una angustia terrible, ¿verdad? Sabía que iba a morir en la cruz. Otra vez, verso 42, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo: Señor, Padre mío, es muy fuerte lo que tengo que pasar. Voy a ser golpeado, voy a ser escarnecido, voy a ser coronado con espinas, voy a ser desnudado delante de todos los hombres y de las mujeres. Voy a estar clavado en una cruz. En esa cruz van a depositarse los pecados de todas las épocas pasadas, presentes y futuras de los hombres. Sobre mí van a estar los crímenes, sobre mí van a estar las violaciones, sobre mí van a estar los abusos de los niños, sobre mí van a estar las matanzas, las masacres, sobre mí va a estar la fornicación y el adulterio de los hombres, Señor. Señor, va a ser algo muy fuerte, Señor. Señor, Padre, pero no, yo quisiera no tener que pasar por eso, pero Señor, Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, qué acto más tremendo de obediencia. Y esto es tremendo, hermanos, porque la obediencia no es fácil, no siempre es fácil. A veces el Señor nos pide obedecer en cosas muy sencillas, cosas como no dejando congregarnos, cosas como ofrendar y diezmar al Señor, cosas como orar y leer la Biblia, cosas como hablarle a otra persona de Cristo. Son cosas muy sencillas de obedecer. Y sin embargo, hermanos, sin embargo desobedecemos a esas cosas sencillas. Pero hay otras cosas que Dios nos pide que no son tan fáciles de obedecer. Son difíciles de obedecer, ¿verdad? Cuando se trata de escoger una relación que no es conveniente, cuando se trata a veces de decirle adiós a una amistad que queremos demasiado, pero que sabemos que nos perjudica espiritualmente y por lo tanto no es la voluntad de Dios. Y yo sé lo que le estoy hablando, porque son cosas que he pasado en carne propia, ¿verdad?
amar a alguien como si fuera mi hermano y tener que decir en algún momento, no, no puedo seguir caminando contigo, no puedo porque no estás en la voluntad de Dios y me afecta. Este, a, a veces tener que desechar, cosas que me pueden generar muy buenos ingresos, pero que en el fondo yo sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy desobedeciendo. Cosas muy tremendas. A veces tener que tomar decisiones para agradar a Dios, aun y cuando se va a desagradar a la familia, se va a desagradar a los amigos, o se va a desagradar a personas que nos rodean por obedecer a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Entonces, no siempre es fácil obedecer a Dios. Lo vemos en el Señor Jesucristo, cómo Él obedeció hasta la muerte. Y dice el libro de Filipenses, y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar en el camino, hermanos, momentos, donde vamos a tener que escoger obedecer a Dios antes que a los hombres, o momentos en que nos va a tocar obedecer y va a ser algo sumamente fuerte, ¿verdad? Y va a significar una prueba para nosotros el obedecer a Dios, pero créame que si usted y yo decidimos obedecer al Señor, tendremos bendiciones muy, muy grandes de Dios, ¿verdad? Muy grandes de Dios. Leamos dos versículos, un versículo, Deuteronomio 5:33, Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Voy a leer desde el 32 porque vienen hablando de lo mismo. Voy a leer desde el 29, hermanos, porque el 29 nos revela el corazón de Dios, ¿verdad? Dios no nos pide obediencia para hacernos la vida cuadritos. Dios no nos pide obediencia para molestarnos. Veamos ahí Deuteronomio 5:29. Qué pasajes, qué pasajes. Dice, ¿quién diera, dice Dios, oiga, Dios, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve el corazón de Dios. Ay, hermanos, yo leo estos pasajes y a mí me quebranta, a mí la palabra me toca, ¿verdad? Dios quiera que le esté tocando a usted de la misma manera, le esté estremeciendo internamente, pero vea el corazón de Dios. Dios no nos da, hermanos, no nos pide obediencia, perdónenme la expresión, para jodernos la vida. Vea lo que Dios dice, vea el corazón de Dios. ¿Quién diera que ustedes tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días mis mandamientos, para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien para siempre? El corazón de Dios es bendecirnos y bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos si caminamos en obediencia al Señor. Pero Dios se duele diciendo, ay, ¿quién diese que ustedes me temieran y me obedecieran? Porque quiero que les vaya bien. Es para su bien. Y entonces, luego les dice en el versículo 32, mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos, para que guardemos su palabra? Para que viva y te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios, el corazón de Dios, cuando Él nos pide obediencia, hermano, no es para perturbarnos, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros metemos cabeza en desobedecer al Señor en algún área, si somos verdaderos hijos de Dios, si la desobediencia no es el pan diario en nuestra vida, si somos hijos verdaderos de Dios y en alguna cosa que Dios nos pide decidimos meter cabeza y desobedecerle, Él va a tener que disciplinarnos y hasta castigarnos porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos con el mundo. Y Él nos dice que no hagamos tales cosas porque sabe que es lo mejor para nosotros. Leamos algunos pasajes para terminar esta noche. Libro de Hechos, capítulo 5. El libro de los Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5. Versículo 32. Hechos 5:32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, Dios nos llena poderosamente y sin límites del Espíritu Santo si caminamos en obediencia. Si estamos en desobediencia, no estamos llenos del Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Libro de los Hechos, ¿verdad? Libro de los Hechos. Vamos por favor a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y este es un pasaje fuertísimo, fuertísimo, hermanos, que confronta a cualquier persona, que confronta a cualquiera que dice soy cristiano. Nos confronta, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 3 y 4, dice: y en esto sabemos nosotros que le conocemos. O sea, nosotros podemos saber si conocemos a Dios o no. Nosotros podemos saber si somos cristianos o no. Porque dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sabemos que somos cristianos si obedecemos la palabra de Dios. Si somos rebeldes siempre a la voz del Señor, rebeldes siempre a los mandamientos del Señor, rebeldes siempre a la palabra del Señor, nuestra conversión es refutable, ¿verdad? Oiga lo que dice el verso 4, 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, no, mi hermano, usted está hilando demasiado ligero, ¿verdad? Yo sí conozco a Cristo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, no obedece, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¡Oh! ¡Qué pasaje, hermanos! Más fuerte, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero qué lindo dice. Pero el que guarda su palabra, el que la obedece, guardar es obedecer, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Si yo tengo ese amor que me mueve a obedecerle y a servirle, y que cuando meto los escarpines y le fallo y desobedezco en algo, me duele profundamente y me lleva al arrepentimiento, eso demuestra, dice, por esto yo sé que estoy en Él, y por esto yo sé que de verdad soy un hijo de Dios, igualmente usted, hermano y hermana. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que la obediencia es algo verdaderamente serio. Hay muchísimas cosas, hermanos,
¿Qué podemos decir acerca de la obediencia, verdad? Hay muchísimas cosas. Voy a agregar algunas cositas más el próximo martes, si Dios lo permite, acerca de la obediencia, ¿verdad? Porque nuestra obediencia es en primer lugar a Dios, pero ahí no se agota todo. Entonces voy a terminar este estudio de la obediencia el próximo martes. Que Dios nos ayude con lo que hemos escuchado hasta aquí, ¿verdad? Si cerramos este estudio aquí, ya creo que está suficientemente claro por qué es un gran tema de la Biblia la obediencia, por qué es tan trascendental. Señor santo y bueno, Dios, te damos las gracias, Señor, por permitirnos tener este estudio, Dios. Siempre vemos oposición, Señor, en algunas ocasiones, Señor, pero tú nos ayudas, Dios, gracias, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar, aunque sea a otra hora, a los hermanos que quisieron conectarse en la primera parte y no pudieron, Señor. Dios, por favor, Señor, ayúdanos a vivir en obediencia, porque los beneficiados seremos nosotros nada más. Señor, el beneficiado no es usted de que nosotros vivamos en obediencia. Somos nosotros. Si vivimos en obediencia, vamos a contar con tu respaldo, vamos a contar con tu ayuda, vamos a contar con la manifestación de la Trinidad en nuestro corazón. Vamos, Señor, a tener el privilegio de ser sal y ser luz, y que nuestras buenas obras, nuestra obediencia glorifique al Padre, Señor. Vamos a estar lleno del Espíritu Santo. No puede haber llenura del Espíritu Santo en alguien desobediente, Señor. Pero si estamos obedeciéndote a ti, Señor, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y, Señor, pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu ayuda para obedecer aquellas cosas sencillas, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, ofrendando y dando a Dios, hablando a otros de Cristo, orando todos los días, leyendo la palabra, intercediendo por los que no conocen a Cristo, orando por todos los hombres y por los que están en eminencia. Señor, todas esas cosas que no son tan difíciles obedecerlas, pero da una fortaleza muy grande sobre los hermanos que en esta noche, Señor, escuchan esta enseñanza y están librando una batalla tremenda, Señor, porque es un asunto fuerte, Señor. Decidir agradar a veces a una persona, decidir, Señor, a veces hasta una posición económica mejor, no sé, no se me ocurren cosas, pero más cosas, Señor, pero hay situaciones en las que hacer tu voluntad, en las que obedecer es un verdadero sacrificio, es tomar la cruz y seguirte. Y estos hermanos y hermanas que están en esa lucha, Señor, solo podrán ganar esta batalla con la ayuda y el poder del Espíritu Santo que te pido sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Liliana, por sus palabras tan hermosas, y también ya, mi Dios, Dios me los bendiga, les amo mucho en el Señor. Un abrazo y los espero el jueves, Dios mediante, en la hora del poder.